pasado domingo, Antonio Izquierdo, el último de los condenados por la matanza de Puerto Urraco, apareció ahorcado en su celda de la cárcel de Badajoz. Tenía 73 años. En 1990, y junto a su hermano Emilio, protagonizó la masacre que acabó con la vida de 9 vecinos en la localidad pacense de Puerto Urraco. Condenado a 344 años de prisión, con el suicidio de Antonio desaparece el último de los 4 hermanos Izquierdo responsables de la tragedia. Venganza en Puerto Urraco. Una reconstrucción fiel de aquellos hechos que conmocionaron a toda España. Estas ancianas de aspecto frágil son Luciana y Ángela Izquierdo, las hermanas de los asesinos de Puerto Urraco. Dos mujeres que a los ojos de todos instigaron a Emilio y Antonio a acabar con las vidas de sus vecinos y de esta forma vengar la muerte de su madre. Ya puedes estar tranquila, madre. El 21 de agosto de 1990, un día después de la matanza, huían por miedo a posibles represalias. Se me olvidó el vestido. ¿Para qué quieres? Me lo llevo, me lo pienso llevar. El sentimiento de culpa se había instalado en ellas como una losa. Si hay un suceso sangriento en la crónica negra de España, es la matanza de Puerto Urraco. Unos asesinatos indiscriminados, un tiroteo sin sentido, y todo por una sola razón: la venganza. Muertos y 6 heridos fueron el resultado de los odios ancestrales de 2 clanes vecinos. En la memoria colectiva permanece aún el infierno que se desató en un pueblo donde todas las familias estaban entroncadas. Responsables directos, los hermanos Izquierdo, quienes a cara descubierta mataron a niños y adultos indiscriminadamente con el único objetivo de vengar rencillas familiares. Nunca, por nunca, he pensado de matar. El móvil era única y exclusivamente la venganza por la muerte de la madre en un incendio que a todas luces parece como fortuito, pero que ellos en sus delirios obsesivos achacaban a los habitantes de Puerto Urraco e incluso llegaron a decir en alguna ocasión que con la complicidad de la propia Guardia Civil, lo cual demuestra la mentalidad obsesiva que ellos tenían. Puerto Urraco es un pequeño pueblo de la Sierra de Badajoz. Unos 100 habitantes conviven en las pocas calles que lo conforman. En un núcleo tan pequeño, casi todas las familias están emparentadas, pero a la vez que los matrimonios, entre ellos, ha ido creciendo a lo largo de los años un odio acérrimo que parece eterno. 2 de estos clanes enfrentados son los Cabanillas y los Izquierdo. Mi opinión, que es la realidad de todos los vecinos de Puerto Urraco, primero, unas mentes atrasadas, sobre las que se venían dos familias potentadas económicamente en el pueblo, las que más que chocaban y hay antecedentes desde el siglo XIX. Como si de unos nuevos Romeo y Julieta se tratase, el amor tan inesperado como inoportuno une a los más jóvenes de ambos clanes, Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo. ¡Luciana! ¡Adentro! A pesar de los ancestrales rencores, ambas familias parecen aceptarlo y los planes de boda se ponen en marcha.
Luciana no cabe en sí de felicidad. Por fin podrá salir de su casa, donde vive con sus 3 hermanos varones, Jerónimo, Emilio y Antonio, además de con su hermana Angelita y su madre, que desde que tiene memoria la recuerda postrada en una cama. La ilusión llena sus días. Por alguna razón que el propio Amadeo se llevará a la tumba, el compromiso se rompe. Muchos aseguran que es un problema de lindes el que enfrenta aún más a las familias. Los terrenos y el ganado son el pan de las 2 familias y con eso no se juega. Así que Amadeo decide romper el compromiso a pocos días de la ceremonia. No quiero volver a verte nunca más. ¡Amadeo! Luciana jamás se vestirá de blanco. La ruptura la suma en una terrible depresión que la deja rota por dentro. Pero el desplante no solo afecta a la joven. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, niña? ¿Por qué lloras? Jerónimo, el mayor de los hermanos, decide tomarse la justicia por su mano y vengar el honor de su hermana. Un Cabanillas no puede hacer semejante desaire a una izquierda. Jerónimo ya ha decidido el destino de Amadeo. Cuando Puerto Urraco descansa, el odio y las ansias de venganza empujan a Jerónimo, que por fin encuentra a su presa y la espera aprovechando la oscuridad de la noche. Amadeo Cabanillas muere en el acto y Jerónimo da irremediablemente con sus huesos en la cárcel. A partir de ese momento, el destino de las 2 familias se cruzan de manera trágica. Comienza así la espiral de venganzas que terminará el 20 de agosto de 1990. Jerónimo apuñaló a Amadeo Cabanillas, consiguió llegar hasta su casa y murió. Y Jerónimo fue detenido. El cuchillo con el que cometió el homicidio lo tiró a un pozo, que fue recuperado luego después. Como dato curioso es que Jerónimo había solicitado precisamente hace unos días antes permiso de arma blanca, que se lo habían denegado en el cuartel de Esparragosa, al que pertenecía entonces Puerto Urraco. O sea que ya era una cosa que parece ser que lo estaba ya él rumiando en su mente. La vieja viuda y sus 4 hijos, todos solteros, conviven tristemente enclaustrados en su hogar. ¡Vienen de ahí! Un día, la matriarca halla la muerte inesperada y violentamente. Postrada en su cama, es devorada por las llamas y el humo. Ni sus hijas pueden llegar a tiempo para rescatarla. Los hermanos Izquierdo piensan que el incendio ha sido provocado y que todo Puerto Urraco encubre a los causantes del siniestro. La ira y el deseo de venganza crecen. Sí se pudo probar que fue provocado. Eso sí se probó. Lo que no se pudo demostrar es quién fue el que lo provocó. Pero el incendio sí fue provocado. Parece ser que se tiró gasolina. Pero incluso hay quien baraja, quien tiene la tesis de que fueran las propias hermanas por inculpar al Cabanillas. Porque cuando fueron los
bomberos y los vecinos y demás, los gritos no eran de dolor, eran de odio, por lo visto. Pidiendo venganza y pidiendo venganza. Según testimonios de aquel momento, yo hablé con ellas y con ellos precisamente del incendio. Entonces, bueno, pues contaban cosas tan disparatadas como que habían visto entrar a la Guardia Civil con material de guerra, o sea, como acusando a la Guardia Civil y demás. Cuando la auténtica verdad es que hubo vecinos que declararon que mientras la madre se estaba achicharrando, se estaba abrasando, pues todos ellos se preocupan de sacar la nevera, la televisión, las sillas. Eso es lo que cuentan los testigos de aquel suceso, ¿no? Los Izquierdo apenas se relacionan con los vecinos, solo lo estrictamente necesario para sus negocios. En el viejo caserón de Monterrubio, donde se han trasladado, se cuece la venganza durante años. Aunque se refugian en las oraciones, no pueden evitar sus manías persecutorias. Creen que los observan, que se ríen de ellos, que el pueblo entero los aborrece. Estos individuos se fueron a Monterrubio a vivir, se enclaustraron de tal manera, los 4 viviendo solos, no tenían ni luz eléctrica, ni agua corriente, ni por no pagar nada, y tenía muchísimo dinero. Ellas daban una serie de espectáculos con los muchachos nuevos que se levantaban la ropa y cosas de esas. Estuvieron internadas un par de veces en el psiquiátrico de Mérida. Nos acordamos mucho de ti. Luciana no se olvida de Jerónimo y lo tiene al tanto de todo lo que ocurre. Confía en que, cumplida su condena, pueda salir de la cárcel y ejercer de hermano mayor como siempre ha hecho. En la casa se va cocinando un deseo de venganza que estallará al cabo de los años. ¿Está malo? Claro que está malo. ¿No veis que nos quieren envenenar? Prométeme que esto no quedará así. Prométemelo. Los Izquierdo están ahora huérfanos de padre y madre. Aquellos primos que se unieron engendrando una extraña familia están ahora muertos y han dejado en el mundo a unos hijos cargados de ira. Creen que Puerto Urraco mató a su madre y que ahora, aunque a 10 kilómetros de distancia, corrompen su agua, les cortan la luz, les maldicen a través de puertas y ventanas. Entre las 4 paredes del caserón solo se piensa en una cosa: venganza. El recuerdo de su madre calcinada en la vieja cama de caoba sigue alimentando su sed de venganza como el primer día. ¿Dónde va? ¿Quieres dejar eso? ¡Suéltalo! Las horas pasan con agonizante lentitud. Los hermanos Izquierdo no han olvidado ni perdonado. Ni siquiera su exacerbada religiosidad ha servido a los hermanos para hallar la paz que tanto necesitan. Ellos achacaban a antiguas rencillas por una relación amorosa que hubo entre unos familiares anteriormente y luego al incendio. Incluso llegaban a esa idea obsesiva de que creían que los querían matar, que los querían envenenar, incluso llegaron a, creo, según contaban ellos, a quitar el contador de la luz porque el ruido del contador al pasar les molestaba. O sea, creían que eran espíritus o que eran algo propiciado por los habitantes para acabar con ellos. O sea, una idea obsesiva y delirante total. El sofocante calor de agosto aviva la ira de Luciana. Para ella, ha llegado la hora de saldar las cuentas pendientes. Los años no han apaciguado su enfermizo odio que ha ido contagiando a sus hermanos día tras día. ¡Que lo haga ya! Es pues hora de hacer justicia, de vengar a su madre. Según los hermanos Izquierdo, esta murió pasto de las llamas provocadas por los miembros del clan vecino, los Cabanillas. Algo que, aunque nunca pudo demostrarse, siempre creyeron con fe ciega. Los 4 hermanos eran los mosqueteros, los 3 mosqueteros, no, los 4 mosqueteros, ¿no? Eran los 4 mosqueteros. Una dependencia absoluta, el uno del otro, el uno del otro, el uno del otro. Y ya digo, ahí yo la que creo que da un poco las riendas de toda esta historia era
Luciana. Las mujeres rezan con sus rosarios en las manos y repiten interminables oraciones. Un macabro plan sobrevuela las mentes de Emilio y Antonio. Entre pucheros y aperos de labranza se ha ido tejiendo una irrompible madeja de odios alimentada, además, por las manías persecutorias de todos. Están, digamos, cociendo su odio, elaborando su odio. Y llega un momento en que, por inducción de las hermanas o sin ella, que yo eso no lo sé, ellos no ven más salida que eso. Tienen la obligación de vengar una ofensa tan grave como la muerte de su madre, más bien es una actitud de cocción de un odio ancestral. Emilio y Antonio se uniforman como si fueran de montería. Aunque es un poco pronto para la temporada de caza, cargan sus cananas. Entre los dos pueden llevar más de 200 cartuchos de postas, una munición tan mortífera como sus certeras punterías. Los Izquierdo son cazadores experimentados. Nunca fallan. Hoy tampoco piensan hacerlo. Van a tirar a matar. Sus hermanas lo saben. Y no hacen nada por evitarlo. Es una España profunda, de un odio profundo. Es más, ellos para matar utilizan lo que han venido utilizando para cazar. Hasta la forma de matar está muy en relación con su actividad. Ellos se cierran, se relacionan mal con todo el mundo. Son personas de estas que llamamos esquinadas, personas raras, familias raras. Tienen ya un antecedente, insisto, de un crimen. En fin, tienen muchas características del medio rural más primitivo. Emilio y Antonio se dirigen en profundo silencio hacia su destino. Nadie sospecha. Nadie los ha visto salir ni conoce sus intenciones. Solo sus hermanas, Luciana y Ángela, son capaces de atisbar lo que está a punto de pasar. Pero tal vez ni siquiera ellas imaginan el río de sangre que sus hermanos van a hacer correr por las calles de Puerto Urraco. A mí me parecen unas personas absolutamente cuerdas, pero muy frías. Hombre, dentro de, vamos a ver un poco, dentro de una limitación intelectual de unas personas que han estado cuidando ganado toda la vida, pero bueno, eso ocurrirá y seguirá ocurriendo, ¿no? Se notaba que eran dos personas que no habían estudiado ninguna carrera ni nada por el estilo, pero desde luego muy tontos, muy locos no estarían cuando tienen en el banco 10 millones de pesetas en aquella época y mil ovejas. Y controlar 1000 ovejas, pues de luego no lo hace cualquiera, ¿no? En 12 minutos llegan al pueblo. Con premeditado sigilo, se adentran en un callejón que da a la vía principal. Allí esperan a que se ponga el sol. Quieren que la noche sea su aliada a la hora de ajusticiar a sus vecinos. Parece ser que el odio entre las dos familias pues era muy antiguo, era un odio ancestral, y ellos en un momento dado pues pensaron que la mejor solución, o la única solución, era coger las escopetas y hacer los vicios. La calle Carrera cobra vida tras el sofocante calor del día. Las hijas de Antonio Cabanillas se acercan al bar a tomar un refresco. Para las jóvenes, las vacaciones han finalizado y aún no les apetece ir a casa a dormir. Prefieren exprimir sus últimas horas en el pueblo. Nadie imagina que sus movimientos
están siendo observados. Fue un plan totalmente maquinado, trazado, perfectamente pensado y además con tiempo. Utilizaron dos escopetas automáticas o semiautomáticas cargadas con 5 cartuchos. Llevaban cartuchos de posta, de balas y munición. Se vistieron de cazadores, se trasladaron al pueblo, se escondieron o se ocultaron esperando el anochecer para que hubiera más gente en la calle, y es cuando perpetraron el ataque, que su afán era exterminar, acabar o aniquilar, como quieran ustedes llamarle, a la mayor parte de los habitantes de Puerto Urraco, a los que culpaban de la muerte de su madre. Ajenos al infierno que se les avecina, en Puerto Urraco la noche discurre apaciblemente. Los Ojeda, por ejemplo, no dudan en echarse a la calle como cada domingo. Los menores de la casa, Guillermo y Elizabeth, juegan en la calle. La abuela de los niños también se sienta a tomar el fresco junto a la ventana. Otras vecinas, como Felicitas y Araceli, charlan animadamente a la puerta de sus casas. Las jóvenes se despiden y salen riendo del bar, uniéndose a los hermanos Elizabeth y Guillermo. Antonio y Emilio esperan a que los niños se pongan a tiro. Como si estuvieran programados para la matanza, saben que ha llegado el momento. Sus escopetas están preparadas. Amparados por la oscuridad del callejón, apuntan a los menores. Emilio es el primero en apretar el gatillo. Comienza la masacre. Antonia y Encarnación son alcanzadas por varios tiros y mueren al instante. Los restos de postas rebotan en la cabeza del pequeño Guillermo, quien quedará hemipléjico para toda su vida. Los veraneantes, al escuchar los disparos, no dan crédito a la imagen que ofrece la calle. Elizabeth, en un arranque de valor, se abalanza sobre su hermano para protegerlo. Isabel, herida, se retuerce de dolor en el suelo. Algunos vecinos intentan socorrer a las niñas. Uno de ellos, Manuel Cabanillas, increpa a los asesinos. ¡Vamos a matar al pueblo! Recibe un impacto mortal en el pecho. ¡Hijo de puta! ¡Habéis matado a mi padre! El hijo de Manuel, Antonio, hace frente a los tiradores. Al ver que lo apuntan, decide huir. ¡Mátalo! Los hermanos Izquierdo le disparan por la espalda. El impacto le postrará en una silla de ruedas para siempre. Felicitas, la madre de Antonio, sale al encuentro de su hijo. Los hermanos siguen con la matanza. La hieren en un hombro, pero ya le han arruinado la vida, viuda y con un hijo de 25 años paralítico. Araceli correrá peor suerte. No le da tiempo a reaccionar y es abatida en plena calle a bocajarro, en la puerta de su casa, donde aún permanecerá horas hasta que sus familiares recobren el valor para rescatarla. Andrés Ojeda, que ha visto con sus propios ojos cómo abatían a su hijo Guillermo, sale del bar a rescatarlo. Un impacto en el vientre le causará días después la muerte. La abuela de Guillermo sale a la calle en un admirable acto de valentía en busca de su nieto. También es brutalmente abatida. Los asesinos se detienen unos segundos. Pero la matanza no ha terminado. Han de recargar.
Emilio y Antonio retroceden y se apostan en la entrada del pueblo para tener una mejor perspectiva y que nadie pueda escapar a sus disparos. Otro vecino, Antonio Benítez, que no se ha percatado de la nueva posición de los hermanos, intenta escapar del infierno en su vehículo. En los asientos traseros van su hermano Reinaldo y su cuñada Antonia. Ambos mueren en el acto por 2 nuevos disparos. Antonio, el conductor, baja la cabeza y milagrosamente se salva de las postas. Los intentos por paliar la masacre continúan. José Penco, primo del entonces alcalde, logra salir de Puerto Urraco con algunos de los niños heridos en el tiroteo. Los traslada al centro de salud más cercano, en la localidad vecina de Castuera. Allí, José le cuenta al periodista Diego Godoy lo que está ocurriendo en Puerto Urraco. Godoy no da crédito a lo que oye y José vuelve apresuradamente al pueblo a por más heridos. Por un golpe de suerte, Godoy se salva del trágico final que le espera a José Penco. Antonio y Emilio casi han vaciado sus cananas. Su sed de venganza parece intacta. Pero al entrar en Puerto Urraco, los hermanos Izquierdo lo aniquilan. Hablé concretamente con José Penco Nogales y me dijo, dice, han llegado 2 individuos vestidos de cazadores y sin ton ni son, están disparando a todo el mundo. Que si yo me hubiera encontrado el coche en la puerta, donde lo dejé, hubiera llegado junto con el José Penco Nogales, juntos hubiéramos llegado, o quizás yo un poco antes, pero hubo una serie de primero, que un hijo no me quiso llevar, que el otro me había cogido el coche, que el taxi tardó, y esto tardó 3/4 de hora, o quizás más, lo suficiente para salvarme la vida. La calle huele a pólvora. La Guardia Civil, alertada por los vecinos, llega a Puerto Urraco. Pero los pataspelás tampoco dan opción a los agentes y descargan sus escopetas contra el vehículo. Los 2 resultan heridos, aunque uno de ellos logra responder a los disparos. Emilio y Antonio dudan ahora de sus posibilidades. Tras media hora de sangre y pólvora, creen haber aniquilado a una veintena de personas. Ellos no sienten ninguna piedad por los niños, por ejemplo. Porque ya digo que para ellos, en mi opinión, su actitud es querer salir de algo que les resulta absolutamente insostenible. Ellos no pueden seguir aguantando la tensión en que están viviendo. Ahora, esa tensión tiene muchos componentes, supongo que sí. Que un componente fuera que las hermanas estuvieran presionándoles, pues probablemente sí. En cuanto a las intenciones que ellos tenían, para mí eran claras de que querían, porque ellos mismos la manifestaron, exterminar a la mayor parte posible de los habitantes de Puerto Urraco. Hubo una serie de sucesos quizás más o menos fortuitos, pero claro, el aviso de llegar a la Guardia Civil pues frenó. Ahora, preparados para ello, sí iban. Del escaso centenar de vecinos que vivían en Puerto Urraco en 1990, los hermanos Izquierdo asesinaron a 9 personas e hirieron a otras 6. Algunos de los heridos morirían a los pocos días. De los muertos, 2 eran menores, las hijas de Antonio Cabanillas, su eterno rival. Antonio jamás recuperará el consuelo, ni siquiera con la condena de los asesinos. La llegada aquella noche no puede ser más tenebrosa. Recuerdo que antes, unos 300 metros antes de llegar a Monterrubio, me crucé con el todoterreno de la Guardia Civil que llevaba a los dos guardias civiles heridos a Don Benito. Lo llevaron directamente al hospital de Villanueva Don Benito. Y José Penco, el conductor, atrás tendido, ya muerto. Se ve que murió en el acto. Al principio de la calle Carrera, pues totalmente normal,
Nadie, un silencio absoluto. La gente estaba toda metida en las casas, detrás de las puertas. Al llegar al centro social, aquello ya era lo más tenebroso. Allí estaban los zapatillos, las dos niñas, la Araceli muerta, caída. Los zapatitos de las dos niñas, me acuerdo que estaban los bancos, dado la vuelta todo. Y la sangre había corrido en cascada. Los hermanos son detenidos a la mañana siguiente agazapados en el monte. El momento es recogido por una impactante fotografía que da la vuelta a nuestro país y al mundo. Los asesinos se muestran aturdidos y cabizbajos. No ponen resistencia. Ellos además cuando les detienen pues agazapados como dos conejillos, asustados, porque ellos sinceramente ya habían cumplido con su misión, ¿no? Y su misión era vengar la muerte de su madre, que según ellos había sido la gente del pueblo, los que habían prendido fuego a la casa y demás. Entonces ellos tenían la conciencia, bueno, el deber el sentimiento de haber cumplido con su deber, con su obligación. Los días posteriores fueron proporcionando nuevas e imborrables huellas en los supervivientes. Las calles, aún manchadas de sangre, veían pasar los féretros de los 9 muertos, entre ellos las 2 hijas de Antonio Cabanillas. Todo Puerto Urraco era un solo llanto. Encarnita que estaba toda en sangre, que solamente era sangre. No tenía ni un cachito de tela blanca, solamente sangre. Eso es lo que más me viene a mí a los ojos. La niña esa, que no sabía que era Encarnita, pero luego me lo dijeron. Entonces solamente era un bolito de sangre y eso es lo que no se me va de los ojos. Todos pedían justicia. Habían visto a sus asesinos frente a frente, pero ¿dónde estaban sus instigadoras? ¿Qué había sido de aquellas mujeres que día tras día habían aleccionado a Emilio y Antonio? La capacidad mental de las hermanas era totalmente distinta a la de los hermanos. Las hermanas tenían ya problemas psicológicos importantes y no se pudo llegar a demostrar, por lo tanto la audiencia levantó el procesamiento contra las hermanas y siguió la causa simplemente contra los hermanos. Luciana y Ángela, en un acto desesperado, intentan viajar a Madrid con la intención de hablar de lo sucedido con el presidente del gobierno. Fueron detenidas en el tren. Completamente ausentes, dieron banales explicaciones de lo ocurrido a los periodistas. ¿Y eso es la cara que llevamos? Viendo la cara, si les disgusta hasta el estómago lo tenemos revuelto. Si llevamos el estómago revuelto y todo. ¿En comisaría les han dicho algo de cómo estaban ellos? ¿Han podido hablar con los jueces de comisaría? No. ¿Qué les dirían ustedes a Antonio y a Emilio si les pudieran oír? A sus hermanos, que están en la prisión. ¿Y qué le diríamos? Que los tienen muertos y que los queremos mucho. Tienen sin vida que los queremos mucho. Si mañana yo creo que me dejarán entrar. ¿Usted cree que me dejarán entrar mañana a verlo? Igual sí, no sé. Cuando yo me metí en el compartimento, que entonces era un tren extractivo, que un compartimento iban pues 4 asientos en un lado y 4 en otro, iban las 2 solas, iban las 2 vestidas de negro, iban las 2 así con la mano en la cabeza. Entonces bueno, pues intenté ganarme su confianza, les dije si sabían qué es lo que había ocurrido en el pueblo, que sus hermanos estaban detenidos, que la gente del pueblo les había acusado a ellas de ser las instigadoras del asesinato. Y bueno, y ahí no se me olvidará una frase que decían: ¿cómo? ¿Que dicen que somos nosotras? Que nos lo digan a la cara si se atreven, que nos lo digan a la cara. Entonces era un poquito una mezcla de novela trágico-cómica, no sé, impactante. En el momento de la declaración se vivieron escenas dramáticas. A las puertas de los juzgados de Castuera, en Badajoz, curiosos, vecinos y familiares de los fallecidos y heridos esperaban la llegada de los Izquierdo. Antonio Cabanillas, el padre de las niñas asesinadas, perdió el control y, saltándose el cordón policial, intenta agredir a los asesinos con un cuchillo. La tensión se mantuvo en la etapa previa al juicio. 4 años después de la matanza, el 17 de enero de 1994, los Izquierdo se sentaban en el banquillo. Yo no he pensado nunca de matar.
Nunca, por nunca, he pensado de matar. Incluso Luciana y Ángela, llamadas para declarar como testigos, no llegaron a pronunciar palabra. Su indiferencia fue tan brutal como el propio suceso. En ningún momento yo percibí en ellos arrepentimiento, tristeza, dolor, nada que pudiera inducir que estaban arrepentidos, valga la expresión, de su conducta, para nada. Ellos veían su conducta como necesaria, como que no habían tenido más remedio que hacer eso. Bueno, que me está usted poniendo la cabeza ya desde luego. Loca, ¿usted por qué no me contesta lo que le he dicho yo de mi hermano? Porque yo no tengo por qué contestar a usted. Y de brazo roto cuando dijo la justicia que la muerte no había traído el brazo. Silencio. ¿Por qué no me contesta otra vez? Continúe Porque no lo me hace a mí tantas preguntas. Si se encuentra usted, escuche. Que me voy a dejar de hablar ya porque ya me tiene usted muy negro. Los hermanos varones, cuando los procesados, que además eran los únicos procesados en este sumario, la actitud al principio era muy entera, como un poco altiva. Luego, a medida que fueron pasando los interrogatorios, bueno, pues ya reconocieron los hechos, si bien algunos de los hermanos lo iban matizando, incluso tuvieron algunas actitudes un poco altaneras, incluso con sus propios letrados. Y esa tensión acumulada pues dio lugar a que los familiares pues amenazaran, intentaran agredir, en fin. Pero bueno, las medidas de seguridad que se habían adoptado fueron realmente eficaces y no pasó de aquello a mayores. La culpabilidad de Antonio y Emilio fue clara desde el primer momento, así como la premeditación. El gran reto del tribunal fue determinar si los hermanos Izquierdo sufrían algún tipo de trastorno mental, así como la influencia o grado de implicación de sus hermanas, Luciana y Ángela. Las hermanas porque son las autoras del crimen, eso por descontado, porque todo el mundo lo sabe, que ellas mismas han estado diciendo que iban a sembrar a los dos pueblos de luto. Y que los tienen que poner de luto y punto, en el aniversario de su hermano, porque murió su hermano y como murió su hermano tiene que morir toda la gente. Y ya está. Esto, para hablar vulgarmente, ahí tenían todos el coco comido y estaban todos preparados, nada más premeditadamente, para hacer lo que hicieron. No lo hicieron en invierno porque uno de los hermanos tenía problemas en las manos, ¿no? Entonces, luego llegó a confesar que no lo hicieron en invierno porque le costaba disparar la escopeta en invierno, pues lo hicieron en el mes de agosto, ¿no? La defensa de los Izquierdo tampoco fue fácil para su propio abogado, Javier Luna, quien se ofreció a ejercer este papel debido a que todos los letrados se negaban por miedo a su linchamiento. Luna necesitó protección policial durante el juicio. Su labor se centró en intentar demostrar que sus defendidos eran enfermos mentales. Sin embargo, quedó de manifiesto que los acusados sabían lo que hacían y eran plenamente conscientes de sus actos. Escogieron la hora, el lugar y una munición infalible. Su intención fue siempre la de matar, ni siquiera la de herir. En el juicio aseguraron que salieron a cazar tórtolas. Pues fuimos allí, pero yo no creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo había querido que iba a ir a una matanza no voy con mi hermano. Yo creo que lo que querían decir es que habían salido a cazar personas. Eso es lo que de verdad querrían decir. Vamos a decir que salieron a cazar. Bueno, no tiene sentido, vamos. Ni tiene sentido ni se justifica por el hecho de que tengan una patología mental. Ya digo que tontos no eran, ¿eh? ¡Vamos a matar al pueblo! Los hermanos Izquierdo llegaron a asegurar que esa noche salieron a cazar tórtolas. Antonio incluso afirmó que disparaba al aire para alertar a los vecinos y evitar las muertes. No obstante, la acusación particular interpretó que Antonio quería quedar libre para seguir matando. Su idea, según hablé yo con investigadores en ese momento, es de haberse presentado de nuevo, haber hecho un nuevo acto de aparición en el entierro de las víctimas. Luciana y Ángeles se negaron a testificar contra sus hermanos y fueron internadas en un psiquiátrico de Mérida. Usted como hermana no está obligada a declarar en contra de sus hermanos. En consecuencia, si usted quiere declarar, declara, y si usted no quiere declarar, pues no declara. Pues no declaro. ¿Usted no quiere declarar? No sé. Bueno, pues usted, muchas gracias, nada, que se mejore. Que ellas parten de la base que no han realizado nada y que no necesitan que les defienda nadie. Y además de que no quieren hablar de nada con nadie de este tema.
El estado mental no puedo ahora mismo sacar a colación, pero vamos, el estado mental de ella no es bueno. La imagen de las dos mujeres envejecidas abrazando a sus hermanos en la sala impresionó a todos. Fue el único rasgo de humanidad que mostraron los asesinos y sus inductoras. El beso, los abrazos y eso, ten en cuenta que eran personas, reitero, muy primitivas, culturalmente, socialmente aisladas, y que su mundo eran ellos cuatro. Y que desde el momento que se produjeron las detenciones y se separaron las hermanas no habían tenido contactos ninguno. Y para eso es como si el mundo se hubiera venido abajo. Porque era su mundo. Exclusivamente su mundo eran los hermanos para las hermanas y las hermanas para los hermanos. No había otro mundo fuera de eso. Emilio y Antonio Izquierdo fueron condenados a 344 años de cárcel cada uno, como autores de los asesinatos de 9 personas y el intento frustrado de otros 6. Además, la pena incluía el pago de 300 millones de pesetas de indemnización a las víctimas. Aunque los familiares de los asesinados exigieron que fueran separados, los Izquierdo siempre estuvieron juntos en todas las cárceles que recorrieron durante su internamiento. Bueno, la impresión es de dos personas muy primitivas y al hacer la historia clínica llego a una conclusión inicial de que se trata de una locura a dos, lo que llaman los franceses folie à deux, en la cual hay un inducido y un inductor. Yo pensé que el inductor era el mayor, que tenía una esquizofrenia, y el inducido era el menor. Siguiendo las normas, aparte de ponerles tratamiento, les separé en el psiquiátrico penitenciario, les puse en alas separadas y pude comprobar que el inducido seguía con su delirio exactamente con la misma fuerza que el inductor, lo cual me hace pensar que era un delirio de inducción recíproca o de inducción mutua. En diciembre de 2006 falleció de muerte natural Emilio. Antonio, que obtuvo un permiso para acudir al entierro de su hermano, se acercó a su lápida y en presencia de la policía y los periodistas dijo: «Te vas con la tranquilidad de que tu madre ha sido vengada». Esto no es un problema ya de Izquierdo ni de Cabanillas, sino que es un abismo que se ha creado aquí en todo el pueblo, ¿no? Que, por supuesto, creo que el pueblo va a ser capaz de superarlo y los vecinos, y que esto se quede aquí y que todos pongamos de nuestra parte lo que podamos para que esta venganza termine aquí y no vuelvan a suceder ellos. Antonio continúa en la cárcel. Aún le quedan 327 años de condena en los que seguir rumiando cómo una noche de verano su hermano y él mataron a bocajarro y sin piedad a niños y personas inocentes para limpiar el honor de su familia y aplacar sus propios odios. Los primeros días te decía, nos vamos a marchar de aquí y lo vamos a abandonar todo esto. Sin embargo, ahora la versión que circula es que lo nuestro está aquí, tenemos aquí nuestras casas, nuestras raíces y tenemos que seguir aquí. También las hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela, permanecieron siempre unidas en el psiquiátrico. En 2005, ambas murieron de forma natural con tan solo 10 meses de diferencia, tras 15 años de internamiento. Nunca hablaron con nadie de los sucesos de Puerto Urraco, aunque todos las consideraron tan culpables como los que apretaron el gatillo. Solo el fallecimiento de unos y otros han podido romper el cordón umbilical de crueldad y locura que les unía.